Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de las grandes paradojas económicas del siglo XX. Ponte en situación. Es 1945. Europa está literalmente en ruinas. El mundo acaba de salir de la guerra más destructiva de su historia. Lo lógico sería pensar en décadas de miseria, ¿no? De reconstrucción lenta y penosa. Pero va y ocurre justo lo contrario. De repente, el mundo occidental pisa el acelerador a fondo y se lanza casi 30 años de un crecimiento económico brutal. La Edad Dorada, los 30 gloriosos. ¿Cómo es posible? Si esto fuera una novela de misterio, tendríamos un resultado increíble, que es prosperidad para millones, pero no un único culpable. Hoy vamos a investigar a los 4 grandes sospechosos que se aliaron para cometer este crimen perfecto. Esa es la madre del cordero. No fue un milagro, ni mucho menos una casualidad, ¿eh? Fue una alineación de planetas casi irrepetible. Pensemos en 4 motores funcionando a la vez y a toda potencia. Por un lado, una revolución tecnológica que por fin llega a todo el mundo. Luego, una fuente de energía casi regalada. También una transformación radical en cómo producimos la comida. Y quizá el engranaje más importante de todos, un nuevo contrato social que lo cambió todo. Venga, pues vamos a desgranar esto. Empecemos con el primer sospechoso, la tecnología. Porque lo que sugieren los documentos es que, curiosamente, no fue una época de inventos rompedores como la máquina de vapor o Internet. Fue más bien como si, de repente, no sé, como si se abrieran las compuertas de tecnologías que ya existían. Exacto. No habíamos tanto de invención como de difusión masiva. Es la culminación de la segunda revolución industrial, la que empezó a finales del XIX. Tecnologías como la electricidad, el motor de combustión, la química sintética. A ver, antes de la guerra estaban ahí, pero eran para una élite. Después de 1945 se convierten en algo cotidiano. El coche deja de ser un lujo, la electricidad llega a todas partes y con ella una avalancha de electrodomésticos que liberan un tiempo valiosísimo, sobre todo para las mujeres. Espera, aquí hay algo que me cuesta reconciliar. ¿Me estás diciendo que la mayor catástrofe del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, fue en realidad uno de los motores de la prosperidad que vino después? Suena a una contradicción brutal. Pues es una de las grandes ironías de la historia, pero sí, tuvo un papel crucial. La necesidad militar es una aceleradora de partículas para la innovación. Durante la guerra, los gobiernos invirtieron cantidades ingentes de dinero en investigación y desarrollo. De ahí salieron cosas como la aviación a reacción, el radar, las primeras computadoras. El ENIAC, por ejemplo, el primer gran ordenador de 1946, nació para calcular tablas de tiro para la artillería. Y toda esa tecnología, una vez que acaba la guerra, se reconvierte para uso civil. Claro. Los aviones a reacción acaban transportando turistas, la energía nuclear empieza a generar electricidad. Ya, y la electrónica que sienta las bases de la tele y la radio para todo el mundo. Justo. Y claro, eso se traduce en productos que cambian la vida de la gente de forma tangible. De repente el hogar medio se llena de lavadoras, frigoríficos, aspiradoras, la televisión pasa a ser el centro del salón, los plásticos, el nylon, los antibióticos, es una transformación total. Total, pero aquí está una de las claves que a menudo se pasa por alto. No se trataba solo de tener más cosas. Sino de la eficiencia brutal con la que se fabricaban. Los economistas lo llaman productividad total de los factores, que suene muy técnico. Sí, a ver, explícalo para que nos entendamos. En esencia, es como si de repente cada hora de trabajo y cada euro invertido rindieran el doble que antes. Esa fue la verdadera magia económica. Y no fue por casualidad, ¿eh? Fue gracias a la creación de sistemas nacionales de I+D, donde gobiernos, universidades y grandes empresas colaboraban. Estados Unidos era el líder indiscutible, pero lo fascinante es ver cómo Europa y Japón, que partían de mucho más atrás, se lanzan a una carrera de catch-up, de ponerse al día. Absorbieron y mejoraron esa tecnología a una velocidad de vértigo. Es increíble pensar en esa explosión de frigoríficos, coches, televisores, pero claro, todo eso no funciona con aire. Me imagino las fábricas echando humo 24/7, las carreteras llenándose de coches. De repente, el mundo se volvió adicto a la energía. ¿De dónde salía todo ese combustible? Ahí has dado con el segundo sospechoso y uno de los grandes protagonistas, el petróleo. Fue literalmente la sangre que bombeaba por las venas de la Edad Dorada. Las cifras son de escándalo. Entre 1950 y 1973, el consumo de energía por persona en el mundo se duplicó.
y el petróleo pasó de ser una fuente más a suponer casi la mitad de toda la energía que se quemaba en el planeta. Pero el dato clave, el que lo cambia todo, es que su precio real no paraba de bajar. Era cada vez más y más barato. ¿Y eso por qué? Simplemente porque había mucho. Había mucho, sí, sobre todo en Oriente Próximo. Pero la clave fue la mejora tecnológica en la extracción, el refinado y sobre todo el transporte. La aparición de los superpetroleros y los grandes oleoductos desplomó los costes. Esto tuvo un efecto dominó. Abarató el transporte de mercancías y personas, redujo los costes de producción en casi todas las industrias. Y fomentó el consumo masivo de productos derivados como los plásticos, supongo. Exacto. Suena a un chollo, pero también a una trampa, porque me imagino que esa dependencia masiva de una fuente de energía que venía de una zona del mundo tan complicada políticamente hablando, tenía que generar algún tipo de riesgo, ¿no? Exacto. Creó una vulnerabilidad estratégica sin precedentes. Por primera vez en la historia, las grandes potencias industriales de Europa y Japón dependían por completo de energía importada, y el mercado estaba en manos de un oligopolio de gigantes occidentales, las famosas 7 hermanas. ¿Ah, sí? Exxon, Shell, BP. Esas. Controlaban todo, desde el pozo hasta la gasolinera. Y los países productores no decían nada. Al principio, poco. Pero en 1960, hartos de que les fijaran los precios, crean la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Durante una década tuvieron poca influencia, pero estaban acumulando fuerza. Era una bomba de relojería. Mientras el petróleo fuera barato, el sistema funcionaba a la perfección, pero en el momento en que ese grifo se cerrara o se encareciera, todo el castillo de naipes se vendría abajo. Y eso es exactamente lo que pasó en 1973. Vale, recapitulemos. Tenemos fábricas a toda mecha con tecnología cada vez más productiva y energía casi gratis para moverlas. Pero falta algo. La gente que trabajaba en esas fábricas y compraba sus productos tenía que comer. Y la población mundial estaba creciendo a un ritmo nunca visto. ¿Cómo se alimentó a tanta gente? Ahí entra nuestro tercer sospechoso. Una transformación tan profunda que se ganó el nombre de Revolución Verde. Y es importante aclarar desde el principio que el nombre engaña. No tenía nada que ver con la ecología. Más bien, casi todo lo contrario. ¿A qué te refieres? Fue un paquete tecnológico que se aplicó a la agricultura a escala mundial. Consistía en 3 cosas. Primero, el desarrollo de nuevas variedades de semillas de alto rendimiento, sobre todo de trigo, arroz y maíz. Eran semillas milagrosas que podían duplicar o triplicar las cosechas. Segundo, para que esas semillas funcionaran, necesitaban un uso masivo de fertilizantes químicos y pesticidas, derivados precisamente del petróleo barato. Y tercero, sistemas de riego a gran escala. Entiendo el beneficio de evitar hambrunas. Es evidente. Se produjo muchísima más comida y se salvaron millones de vidas, sobre todo en Asia y América Latina. Pero ese modelo de la Revolución Verde, con su dependencia de químicos y pesticidas, suena como si estuvieran solucionando un problema a corto plazo, creando otro enorme a largo plazo para el medio ambiente. ¿Ya se era consciente de ese riesgo entonces? Muy poco. La prioridad absoluta era producir más, alimentar a una población en auge. Las consecuencias medioambientales se empezaron a discutir mucho más tarde. Pero esa revolución tuvo otra consecuencia económica fundamental. Al disparar la productividad en el campo, de repente se necesitaba mucha menos gente para producir la misma cantidad de comida. Esto provocó el mayor éxodo rural de la historia. Millones de personas dejaron el campo y se fueron a las ciudades. Y supongo que esa era la mano de obra que necesitaban las nuevas fábricas. Exactamente. Fue una transferencia masiva de trabajadores del sector agrícola al industrial y cada vez más al de servicios. Este cambio estructural es una de las características clave de la Edad Dorada. Liberó una cantidad ingente de mano de obra que fue absorbida por la industria en plena expansión. De acuerdo, el puzzle empieza a encajar. Tenemos la oferta lista. Tecnología que produce más con menos, energía barata para moverlo todo y una marea de trabajadores llegando a las ciudades. Pero aquí viene la gran pregunta, la que lo conecta todo. ¿Quién compraba todos esos coches, televisores y frigoríficos? Porque si los trabajadores no tenían dinero en el bolsillo, toda esa producción se habría quedado en las estanterías. Has llegado al corazón del sistema, al cuarto y definitivo sospechoso, el nuevo modelo socioeconómico. La gran lección de la crisis de 1929 y la Gran Depresión fue brutal. El mercado, dejado a su aire, puede autodestruirse.
Así que después de la guerra, en Occidente no se volvió al capitalismo salvaje de antes, sino a lo que se conoce como una economía mixta. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que el Estado asume un papel protagonista que nunca antes había tenido, y se apoya en tres grandes pilares. El primero es un Estado intervencionista, inspirado por las ideas del economista John Maynard Keynes. La idea es que el gobierno debe usar el gasto público y los impuestos para suavizar los baches de la economía y, sobre todo, para perseguir un objetivo que se convirtió en sagrado: el pleno empleo. El segundo pilar es algo que hoy nos parece normal, pero que entonces fue una revolución: la creación del estado del bienestar. Una revolución, sin duda. Se universalizan los sistemas de sanidad y educación públicas, las pensiones de jubilación, los seguros de desempleo. El Estado pasa a ser una red de seguridad que te protege de la cuna a la tumba. Y todo esto se financia con impuestos mucho más altos y progresivos. Los que más tienen, más pagan. El gasto social se dispara. Y el tercer pilar, dices, es un pacto social. Suena casi a un acuerdo secreto. No fue secreto, pero sí un acuerdo fundamental, a veces implícito, entre los sindicatos, las grandes empresas y el Estado. La esencia del pacto era esta. Los sindicatos, que eran fortísimos, aceptaban que los salarios subieran, pero siempre un poco por debajo del increíble crecimiento de la productividad. No pedían todo el pastel. O sea que el trato era: tú, trabajador, no pidas subidas de sueldo desorbitadas y a cambio te garantizamos un trabajo para toda la vida y que si te pones enfermo o te jubilas, el Estado te cuida. Visto desde hoy, con la precariedad que hay, suena a ciencia ficción. Es un cambio de mentalidad total. Totalmente. Y a cambio de esa moderación salarial, los trabajadores conseguían pleno empleo, estabilidad y los beneficios universales del estado del bienestar. Pero fíjate en la otra cara de la moneda. Esa contención de los salarios permitía que los beneficios de las empresas fueran altísimos. Y aquí está la clave del círculo virtuoso. Esos beneficios no se iban a paraísos fiscales ni se dedicaban solo a dividendos. Se reinvertían masivamente. En nueva tecnología y en ampliar la capacidad productiva. Justo. Ahí está el círculo. La alta inversión genera más crecimiento y más productividad. Ese crecimiento permite mantener el pleno empleo y financiar el estado del bienestar. Y el aumento del nivel de vida y la seguridad de la gente hacen que el consumo se mantenga por las nubes, lo que a su vez anima a las empresas a seguir invirtiendo. Has descrito el mecanismo a la perfección. Fue un círculo virtuoso que se retroalimentaba. Crecimiento, inversión y reparto de la riqueza iban de la mano de una forma que nunca se ha vuelto a ver. Entonces, si lo resumimos, la Edad Dorada no fue un milagro. Fue una receta muy concreta y, por lo que parece, muy difícil de repetir. Una tormenta perfecta de factores. Tecnología madura, lista para ser exprimida, energía regalada, una revolución en el campo que libera mano de obra y, uniendo todo, un pacto social único que usaba la fuerza del mercado, pero la canalizaba a través del Estado, para crear y repartir una prosperidad sin precedentes. Una alineación de factores excepcional, sí. Pero es fundamental recordar el contexto. Este modelo fue el del bloque occidental, el capitalista. Mientras tanto, al otro lado del telón de acero, el bloque comunista seguía su propio camino de industrialización forzada y planificación centralizada. Y los países que acababan de salir del colonialismo, el llamado Tercer Mundo, pues intentaban encontrar su propio camino, a menudo con políticas proteccionistas. El modelo occidental no era el único, pero fue el más exitoso en términos de mejora del nivel de vida. Y fue un modelo que, como vimos con el petróleo, tenía sus propias fragilidades. La crisis de 1973, cuando la energía barata desapareció de la noche a la mañana y ese pacto social empezó a romperse, demostró que aquel momento dorado no era eterno. Exacto. Puso de manifiesto que todo el edificio se sostenía sobre cimientos que no eran tan sólidos como parecía. Lo que nos deja una última reflexión, casi una pregunta para el presente. Todo aquel círculo virtuoso dependía críticamente de una cosa: un crecimiento constante y muy alto de la productividad. Era ese aumento de la eficiencia lo que permitía pagar a la vez mejores salarios, altos beneficios empresariales y los enormes costes del estado del bienestar. La pregunta entonces sigue siendo increíblemente relevante hoy. ¿Qué le ocurre a una sociedad construida sobre esa promesa de mejora constante cuando el crecimiento de la productividad se frena o, peor aún, se estanca? Es un dilema con el que muchas de nuestras sociedades siguen lidiando hoy en día.